Eso yo creo que sucedió, varón. Pero los niños de nosotros no han venido hoy. Así que gloria a Dios. Ya. Ahorita hablaremos qué sucedió. Pero glorificamos a Dios porque estamos aquí, hermanos. Y que el Señor se está glorificando. Una palabra que el Señor me ha dado y que me ha inquietado bastante y me la ha traído para traérsela a su pueblo, en este caso aquí al pueblo de Queens específicamente, celebrando en el mes de los enamorados, que es febrero, en que debe ser todos los meses, pero hay algo que el ser humano por naturaleza cambia, sea para bien o para mal. Las estructuras, las ciudades, los campos, el clima, todo cambia. Pero hay uno que nunca cambia, que ese es Dios. Así que yo voy a pedir que vean una lectura en la palabra del Señor, que veremos de eso en el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 8. Hebreos, capítulo 13, versículo 8. Amén. Y dice la palabra del Señor: porque yo soy Jehová. Disculpen. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Ahora vamos a hacer un recorrido por la palabra del Señor. Vayamos a Malaquías, ahí en el medio de la palabra de Dios. Malaquías capítulo 3, versículo 6. Malaquías capítulo 3, versículo 6. ¿Estamos ahí? Y dice la palabra del Señor: porque yo Jehová no cambio. Por esto los hijos de Jacob no habéis sido consumidos. Nuevamente una esencia que el Señor no cambia. Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy, de los siglos. Vamos nuevamente a Números, en el Antiguo Testamento, ahí capítulo 23, versículo 19. Números, capítulo 23, versículo 19. Y dice la palabra del Señor: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, o habló y no lo ejecutó, y no ejecutará. Gracias, varón. Y por último, Salmos 102, que diga, versículo 25 hasta el 27. Ahí en el medio de la Biblia, el libro de Salmos 102, versículo 25 hasta el 27. Y dice así: desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Pueden sentarse, hermanos.
Vamos a orar. Amado Dios y Padre, Señor, te damos gracias, Señor Dios. Gracias por tu palabra, Dios. Gracias por los cánticos, las acciones de gracia, los clamores que hemos hecho, Dios. Y ahora, Señor, venimos delante de tu presencia, Dios, reconociéndote que tú eres la más alta autoridad, Señor, que tú nunca cambias y que nosotros no somos nada ante ti, Señor, sino alguien que ha sido cubierto por tu sangre preciosa, Señor Dios. Y por eso nos ha dado el privilegio de estar ante ti, Señor. Por eso no hemos de ser tus hijos, Señor, por lo que tú has hecho en esa cruz, Señor, por la humanidad, Dios. Gracias, Padre Dios. Te pedimos que tú nos hables a través de tu palabra, que tú nos recuerdes lo que quizás por afán o hechos hemos dejado atrás, Señor Dios, creyendo que todo cambiará, el humano cambia, pero tú eres incambiable, Dios. Tú no cambias, Señor Dios. Tú sigues siendo el mismo de ayer, de hoy, de los siglos, Señor Dios. Todo perecerá, pero tú nunca perecerás, Señor Dios. Tu palabra seguirá la misma, Señor Dios. Ayúdanos a imitarla y a tenerla siempre en mente, Señor Dios. Gracias, Padre Dios, que por tu misericordia, Señor, estamos aquí ante ti, Dios, ante tu pueblo, Dios. Administra a cada persona, cada que nos está oyendo a través de las redes, Dios, con tu poderosa palabra, Dios. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El tema que el Señor me ha permitido traerle a usted en esta noche se titula El temor a Jehová y el primer amor son fundamentos esenciales para los creyentes. El temor a Jehová y el primer amor son fundamentos esenciales a los creyentes. Y usted dirá, ¿en qué se basan estos versículos que hemos leído? Y usted dirá, no habla nada acerca del temor a Jehová o del primer amor. Y yo estoy queriendo traer que la esencia de Dios es eterna. El Señor, antes de que entremos en materia, el Señor no cambia. El Señor lo que dejó en su palabra es lo mismo. Sus reglas, sus leyes, sus estatutos, todo lo que Él dejó ahí sigue siendo igual. Aunque el hombre la quiera cambiar o la quiera modificar o la queramos modificar para nuestro antojo, gusto o como le queramos llamar, el Señor no cambia en su esencia y nunca cambiará. Como Él no es hombre ni hijo de hombre para que cambie, para que se retrate. Él fue el creador de todo. Todo lo creado va a perecer, va a llegar hasta un tiempo, pero Él no cambia. Y muchas veces cuando la persona se familiariza con algo, se le coge confianza. En algunos casos le pierde el respeto, el valor o el cuidado que le he tenido porque se ha familiarizado bastante con eso, que como usted originalmente empezó. Y si nos enfocamos en el temor a Jehová y el primer amor, son pilares fundamentales de la vida del creyente. Equilibran una profunda reverencia por la santidad y la autoridad de Dios con una devoción apasionada, mientras el temor de Dios entendido como respeto y obediencia, guía hacia la sabiduría y el desvío del mal. El primer amor me asegura una obediencia motivada por la devoción genuina y el deleite ante Dios. El temor de Jehová es mi reverencia y obediencia hacia el Señor. Hoy en día muchas personas han perdido el temor a Jehová. A los reverentes, ya no son muy reverentes ante el Señor. Y si no eres reverente,
Si no eres reverente, eres irreverente. Si no eres reverente, no vas a ser obediente a eso. Muchos saben, como la palabra nos dice, que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, Proverbios 1:7. En los proverbios dándole sabiduría, cómo empezar a los jóvenes y a todos, cómo empezar en tu vida, en todo, con reverencia al Señor, es temiendo a Jehová, no teniéndole un miedo como si fuera una bestia, algo que te va a destruir, aunque lo puede destruir, porque el Señor destruyó a muchos que fueron irreverentes ante su presencia. Los mató, mandó plagas, mandó toda clase de males. Y yo no te estoy queriendo asustar, sino que muchas veces cuando tú te familiarizas con algo que te olvida la esencia, ya le coges confianza, dejas de hacer cosas que tú quizás en un tiempo acostumbrabas a hacer. Y porque ya te sientes con confianza, ya no la haces. Y te descuida en el proceso, que ya el temor, que tú la reverencia a lo sagrado ya no se vuelve sagrado. Porque te volviste tanto como el Señor conoce mi corazón. Ya empecé con un devocional o con y ya el Señor conoce. Y cuando dicen, no, cuando yo tenía ese primer amor, yo no podía, yo tenía que orar todo, yo tenía que leer la palabra, yo estaba ahí en la iglesia, yo estaba ahí, yo llegaba. Entonces ya se fue. No, eso no se va, eso eso está ahí siempre. Esas son dos cosas es mi sustento hasta que el Señor venga por nosotros, que no se puede ir. Esto no es un miedo terrorífico, sino es una profunda reverencia y respeto y asombro ante la grandeza, santidad y autoridad de Dios. El temor de Dios. Que el Dios todo creador, el que creó todo, el que no cambia, me salvó y estoy ante su presencia cuando le clamo, que tengo una necesidad, que tengo un problema, vengo ante Él y está ante mí. Y a veces me olvido o no lo cojo muy en serio, o quizá pienso que lo voy a poder engañar, o me olvido ante quién estoy, porque estoy tan familiarizado con Él que quizá le he perdido el respeto. Si usted le dicen, le vamos a tener una cita con el presidente de los Estados Unidos, usted sabe quién es, y que usted tenga ahí, usted quizá va a tener temor, algunos, quizá otros no, es por la autoridad que él tiene. Usted le tiene temor por la autoridad que él tiene, y va a hablar con él, le va a presentar su problema, su queja o en algo que le pueda ayudar, pero usted le va a hablar con mucho respeto, ¿no? Reconociendo la autoridad que él es. Porque si una persona es un sinvergüenza, lo que lo va a insultar y le va a decir hasta del mal que se va a morir. Usando esto como un ejemplo, hablando de una autoridad terrestre que tenemos aquí, terrenal aquí en este mundo. Pero si a veces no hablamos con la autoridad de nuestros padres, los hijos, los padres, a veces los hijos son hijos que son reverentes, respetuosos con sus padres, ¿no? Porque saben la autoridad. Pero otros se le importa a los hijos, son irreverentes, le dicen, hasta le dan golpe y de todo. Imagínense con Dios. Pero eso no puede fallar en nosotros. Y como le decía, es el principio de el temor de Jehová, del Señor es la base de la sabiduría, y reconociendo su bondad y amor hacia nosotros. La palabra del Señor nos enseña acerca del temor a Jehová, como le hablé en Proverbios 7. Y en los Salmos, el salmista
también nos enseña estas verdades en el Salmo 34:11. Vayamos allá. Salmos 34:11. Dice: venid, hijos, y oíd. El temor de Jehová os enseñaré. La palabra del Señor nos enseña qué significa el temor a Jehová. Y nuevamente que les he dicho que es reverencia y obediencia hacia Él. Si yo no soy obediente al Señor, yo no estoy siendo temeroso de Él. Si yo no estoy siendo reverente hacia Él, yo no estoy mostrando temor hacia Él. Y toda la palabra nos enseña esas virtudes acerca del temor a Él. Entonces, nuevamente, viene junto con el primer amor. El primer amor, ¿no? Cuando venimos que aceptamos al Señor y lo adoramos, los amamos, esa devoción, esa pasión por el Señor, que siempre estamos ahí, el primero a venir a la iglesia, estoy leyendo la palabra, estoy orando, estoy cantando, estoy escuchando música cristiana, estoy ahí y no estoy distraído en nada, sino que estoy apasionado por el Señor, ¿no? El amor y la devoción. El primer amor implica mantener una devoción apasionada y prioritada por Dios, recordando el amor inicial y la entrega del corazón. Entonces, muchas veces cuando yo le digo a mi esposa que hay una actividad y que dé mi interés para Dios, yo me planifico y yo digo, ya yo estoy viendo cómo va, no ha llegado la fecha, pero es algo para Dios. Y yo, Señor, ayúdame para yo estar ahí. Y que si no me ocurre un incidente o algo, o me muero, estoy enfermo de gravedad, que no, yo trato de ahí, no para agradar al hombre, sino para agradar a Dios, para que Dios me administre. Pero le pongo un empeño y una dedicación desde ya. Por ahí veces que uno le dice algo, hay una actividad. ¿Y dónde es eso? En tal sitio. Okay. ¿Quién va para ahí? Sí, fulano. ¿Qué van a hacer, fulano? Yo te aviso. Y ya que no van. Ese yo te aviso que no. Porque si no pueden, no pueden. Las cosas se hacen cuando se puede. Hay actividades que yo no puedo asistir. Quisiera estar ahí, pero no puedo asistir. Y en otra, yo voy a hacer el intento para estar ahí. Y hago el intento para estar ahí. Porque tengo ese deseo de estar en las cosas de Dios también. Porque si no, no es así. Me enfoco en el trabajo, en placeres, ir al restaurante, ir allí, al mall, y a tantas cosas. Y el tiempo nunca para Dios, aparte del día domingo, por 2 horas, no está. Entonces, ¿qué primer amor es? Aparte que si leemos la Biblia, gloria a Dios, todos los días que estamos ahí escuchando música cristiana, gloria a Dios. Si estamos orando individual, gloria a Dios. Estamos escuchando una prédica, una película cristiana, algo que te consume, un buen libro, o solamente cuando estoy en emergencia, Señor, sálvame, Señor, sáname. Señor, mira ahora, Señor, wow, Señor. No hay que esperar de llegar a ese nivel para estar ahí, ¿no? Eso es ¿qué clase de primer amor es ese? No lo muestra. Y el Señor nos advierte en su palabra, si vamos al libro de Apocalipsis, acerca de esto. Y esto es algo que quizá muchos experimentan y tienen luchas. Apocalipsis capítulo 2. Versículo 4. Una advertencia que el Señor nos da acerca de esto. Apocalipsis capítulo 2, versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor.
un mensaje a la iglesia y un mensaje a nosotros. Recuerda de dónde has caído y vuelve a tu primer amor. Como a la iglesia se le amonesta, también a nosotros, que volvamos a esa pasión, que no tenemos que buscar y clamar, ayunar, vigilar cuando hay un hijo enfermo, cuando me quedé sin trabajo, cuando estoy un problema con mi matrimonio, en tantas cosas. Si no son cosas que tienen que salir por mí, por la pasión, para estar en la presencia de Dios, para intimidar más con Dios. Que yo, wow, mira, descubrí esto. Oh, mira, no vi esto. Convocamos a la iglesia a que lea la palabra del Señor por un año. Por un año. Y esperamos en Dios que todos estén participando, dándole su clic día por día. Quizá si uno va más lentos o más al paso, lo importante es seguir. Quizá otros vayan más, ¿sabe? Que si se le queda adelantado, que se le quedó un día, y no se desanime, continúe. Esto no es una carrera de velocidad, sino de resistencia. Hay muchos que empiezan rápido y se quedan a mitad de camino, pero otros que mantienen el paso y siguen hasta el fin. Y yo le decía a un hermano, no, ya este es mi tercer año que yo estoy leyendo la Biblia por un año, que ya no es primera vez. Y eso empezó cuando aquí había un evangelista, se llamaba Miguel Figueroa, y que ese hombre de Dios se iba a las Amazonas a llevar la palabra de Dios como misionero. Él de profesión estudió odontología, que él iba y le arreglaba la boca a estos indígenas, y en el proceso le llevaba la palabra de Dios. Y él me decía, y yo, ¿cuántas veces usted lee la palabra del Señor? Y me dijo, 3 veces en el año. Yo, wow. Y yo en aquel tiempo estaba cogiendo lucha en leer el Nuevo Testamento en un año. Y él había leído la Biblia 3 veces en el año ya. Y yo dije, eso para que lo mucho que me falta y que yo estoy dedicándole las cosas a otras cosas y no a las cosas a las cosas de Dios. Porque el tiempo está ahí, muchas veces cómo lo administramos. Pero cuando tú estás apasionado por Dios, no van a haber obstáculos que te impidan tú conocer más a Dios. El propósito de esto es el motor que emocionalmente que hace que la obediencia no sea una carga, sino un deleite nacido del afecto. Cuando tú amas y amamos a Dios, la obediencia no va a ser una carga como, yo tengo que ir a la iglesia por obediencia, Señor, yo no. No, si yo lo hago por amor, para mí va a ser un gozo yo venir a la iglesia, juntar con mis hermanos, compartir con ellos. Señor, que yo tengo que dar mi ofrenda y mi diezmo. Cuando yo entiendo, no, Señor, mira wow, qué privilegio poder adorarte, dándote lo que de lo mucho que te he dado, te estoy dando esto para ti. Qué diferente uno ve las cosas cuando uno está viendo ese amor, haciendo las cosas para Dios. Que wow, te ha placido tú bendecirme con tantas cosas, y yo a veces me considero que es poco lo que te doy de lo mucho que tú me das a mí. Pero en San Juan 14:15 dice, se lo voy a leer para que vayamos rapidito: si me amáis, guardad mis mandamientos. Jesús, él vincula el amor con la obediencia a sus mandamientos. Y esto es para todos, esto es para mí, hermano, esto es para todos los oyentes. Si tú dices, si estamos en el primer amor y decimos que amamos a Dios, Jesús nos dice, si ustedes me amáis, San Juan 14:15, guardad mi mandamiento. ¿Qué significa guardar? Obedecerlos, llevarlo a cabo, Señor, pero es difícil.
Entonces ahí no estoy viviendo si lo veo difícil, si lo veo una carga, no estoy bien, no estoy demostrando mi primer amor, sino lo estoy viendo como un castigo, no un deleite. Estos dos fundamentos, el temor a Jehová y el primer amor, cuando la persona lo descuida, los deja, trae consecuencias que pueden ser muchas veces funestas. El dejar estos ambos fundamentos, principios. Este hombre de Dios, le voy a leer le voy a contar la historia, porque está narrada en varios capítulos. Le voy a dar los capítulos para que después lo pueda buscar. Pero uno de estos hombres de Dios que se alejó de esto o descuidó de estos principios, es como yo le digo, muchas veces queremos entrar en confianza con Dios y no está mal, pero no nos olvidemos quién Él es y quién soy yo. Aún así, no confiarse más de la cuenta o abusar de su confianza. Y este hombre de Dios, que de antes de su nacimiento fue lleno del Espíritu Santo, se le dieron ordenanzas de parte de Dios que él tenía que cumplir y tenía que llevar al pie de la letra. Y si lo hacía, el Señor lo iba a bendecir y lo iba a guardar y le iba a dar lo que le pidiera de parte de Dios. Y muchas veces queremos hacer las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios. Este hombre de Dios, muchos lo conocen, fue Sansón, que desde antes de su nacimiento, en Jueces capítulo 3, versículo 5, fue llamado de parte de Dios para que fuera lleno del Espíritu Santo, sea nazareno de parte de Dios, dedicado a Dios, apartado para Dios, para librar al pueblo de Israel de manos de los filisteos. Y fue así. Tenía que cumplir esto, iba a ser apartado, no podía beber sidra, no podría cortarse su cabello y tenía que ser apartado para Dios. Fue uno de los jueces del pueblo de Israel. Y resulta, este hombre lleno del Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios es lo que le daba la fuerza sobrehumana para él poder matar leones, destruir murallas, acabar con miles y miles de personas con la ayuda de Dios dentro de él. El Señor le había advertido al pueblo que el pueblo filisteo era el pueblo enemigo de Dios y que no podían estar con ellos. Pero él, sintiéndose con la autoridad que él tenía, con la fuerza que él tenía y que él era especial, el Señor estaba con él, llegó un punto que él quería hacer lo que él le daba, lo que él quería hacer. Indiferentemente de lo que Dios decía o particularmente lo que Dios quería dejar dicho en su palabra, él quiso hacer lo que le dio la gana. Por la posición, por la fuerza, por la autoridad que tenía y que ni a sus padres escuchó. Y Sansón decide casarse con una mujer filistea, enemiga de Dios. Sus padres le dijo, por aquí no hay mujeres en Israel que tú puedas ver, que son las que Dios ordena. Él dijo que no, que le iba a gustar esa. El Señor nos bendice, nos da tantas cosas y muchas veces queremos actuar
como a nosotros nos plazca. No, Señor, yo no voy a buscar una mujer de la iglesia, yo la busco allá afuera. Ok. Su gracia, su misericordia, está ahí. Sansón se casó con esta mujer, Jueces capítulo 14, del 1 al 3, se casó con esta mujer filistea. Se la mata. Hacen un desastre y lo engañan y caen de él. Un día está con Dios, lleno del Espíritu Santo, y al otro día, después de enviudarse, de que le matan, se va a buscar prostituta. Jueces capítulo 16, del 1 al 4. Va a buscar mujeres de la calle, sabiendo que eso era del desagrado de Dios. Un día lleno del Espíritu de Dios y al otro día con prostituta, así, desobedeciendo a Dios. Al otro día, después que terminaba con eso, iba a hacer la obra de Dios y después volvía a hacer lo que él le daba la gana. Entonces estaba como entre lo santo y lo profano, como lo sagrado y lo encontrar, como aquí, voy a estar aquí, voy a estar acá. Como un jueguito tenía, ¿no? Con Dios. ¿Sabe? Dios está conmigo, Dios me dio la fuerza, Dios, pero yo quiero hacer esto. Me guarda mi trago, me guarda mi esto, y le pido perdón a Dios, y después vengo para acá, y voy a estar aquí al frente de ustedes con la palabra de Dios. Y el Señor está mirando. Y esto es serio, hermano. Está hablando un ministro de Dios, un juez de Israel, el que el Espíritu Santo de Dios estaba en él. Estaba un día lleno del poder de Dios y el otro día estaba en los placeres mundanos. Como el temor de Dios se había ido en un segundo para satisfacer los deseos carnales. Y da pena que después otra mujer que la conocen ustedes, Dalila, lo seduce. En Jueces capítulo 16, ahí en el capítulo y duerme con esta mujer y esta mujer le dice, dime el secreto de tu fuerza, y él le dice el secreto, que le cortaran el pelo, que desde muy pequeño nunca le habían cortado el pelo. Y él dice, cuando después que ella lo ató y le dijo todas las cosas, Sansón, los filisteos contra ti, él dijo, escaparé como las otras veces que hice. Y él no sabía que ya el Espíritu de Dios se había apartado de él. Cuando tú te apartas tanto con Dios, con el pecado, llega un punto que el Espíritu Santo que mora en ti está contratistado, que gracias, mi amor, que tú no lo sientes por completo. Y el enemigo, el diablo, viene y te hace daño. Tan pronto lo capturaron, le sacaron los ojos y lo cogieron como un juguete para divertir al pueblo de Dios. El campeón, el juez, la más alta autoridad, perder el temor al Señor por olvidarse de su primer amor, cayó lo más bajo por querer hacer las cosas a su manera. Tengamos cuenta, hermanos, cómo nosotros hacemos las cosas que Dios ha estipulado, si las vamos a hacer como Él ordenó o como nosotros queremos. Porque una obediencia a media es desobediencia. ¿Es obediencia completa o desobediencia? No, aparte. Te voy a obedecer a media, Señor. Y hay cosas que el Señor, como yo empecé, el Señor no cambia. Él sigue siendo el mismo. Estos muchachos, estos hombres se criaron en la iglesia, se criaron en el sacerdocio, viendo a sus padres cómo hacían las cosas para Dios.
Y un día ellos dijeron, vamos a hacerla de esta forma a ver qué tal. Hermanos, si el Señor ha dicho su cosa que sea de esta forma, hagámosla de esta forma. El venir aquí, que en otro sitio la hacen de esta forma y se ve cool, se ve chévere. El Señor dijo que lo adoremos de esta forma, hagámosla de esta forma. Estos hombres estos hijos de Aarón, Nadab y Abiud, en Levíticos 10, del 1 al 2, decidieron hacer la cosa un poco diferente a como sus padres o el Señor la había dejado estipulada que la hicieran. Y ellos decidieron hacerla a su manera. No, Señor, yo voy a adorar como yo quiera. Hay que tener cuidado con eso, hermanos. Hay que tener cuidado cómo se hacen las cosas para Dios. Si el Señor dijo que hicieran de una forma, hagámoslas de esa forma para que no vengan consecuencias funestas para nosotros. Levíticos 10, del 1 al 2, y dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ello fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Ellos le habían dado, el Señor le había dado instrucciones específicas de cómo hacer las cosas. Y ellos, entrando en confianza, nosotros somos los exclusivos que podemos estar aquí en el altar, podemos tocar, podemos adorar. Y, mira, yo estoy como cansado de hacer las cosas de la misma fe. Vamos a hacerla de esta forma. Hay que tener cuidado con eso. Uno trata de siguiendo la adoración de la forma de parte de Dios. Si el cambio que tú quieras hacer, que sea conforme a la palabra de Dios. Que sea monitoreado de parte de Dios. Hoy en día ponen los altares que te hacen unos bailes ahí, hermano, que es lo mismo que está en una discoteca allá afuera. Tantas cosas que se están habiendo en la iglesia. Tantas consecuencias. Y el Señor es el mismo ayer y no cambia. Estos muchachos murieron al instante. Y su padre ni pudo ni hacer luto por ellos, ni lo pudo tocar. Porque el Señor se lo prohibió. Y por eso, como le digo, que muchas veces, cuando uno se familiariza con las cosas, yo voy a llegar a la iglesia, me voy a poner como que estoy en mi casa, voy a levantar los pies, me voy a poner a hablar, me voy a poner a decir esto y esto. Y estoy en la casa del Señor, en el templo. Yo tengo que venir en reverencia a hablar con Dios, a que el Señor me ministre, el Señor me llene su santo, me dé más de su Santo Espíritu, me haga entender mi pecado, en que yo estoy. No, un club social. Esta gente habían puesto que el Señor tumbó las mesas y todo, porque el templo de Dios, donde uno era para adorar a Dios, lo habían hecho una cueva de ladrones que estaban vendiendo. Un marketing pusieron ahí. ¿Y dónde estaba la adoración? Estaban engañando que dame tanto y esto y esto y esto y esto y esto. La casa del Señor. Cuando el Señor no cambia. Este incidente de un hombre que se familiarizó con el arca de Dios. Usted sabe que en el arca de Dios fue el objeto donde habitaba la presencia de Dios aquí en la tierra. Y el Señor había dejado instrucciones específicas de cómo debía moverse el arca.
Tenía cuatro tubos, estaban 2 querubines encima de ellos. Adentro del arca estaban los 10 mandamientos, estaba la vara de Aarón y y restos de maná. Y y solamente la tribu de Leví podía llevársela. Y sucedió en el tiempo donde estaba el sacerdote Elí, ¿se recuerdan? Que sus hijos no fueron no siguieron mucho sus pasos. Y estos hijos de él, ellos sabían la importancia y qué representaba el arca de Dios. Y ellos lo cogieron literalmente. Estos muchachos se llevaron el arca de Dios y se la llevaron para la guerra. Porque si pensaron ellos, no, si andamos con esto, los filisteos van a tener miedo y vamos a ganar la guerra. Sabiendo que la guerra, la victoria venía de ¿quién? De Dios, del Señor, no de un objeto. Es como que yo venga, Señor, yo me llevo tu palabra, literalmente, y tu palabra me va a cuidar a mí, que me estén tirando de un tiro de cualquier, que estén tirando tiros. Hermano, no haga eso, porque le aseguro que le van a tirar unos cuantos tiros esa Biblia y van a pasar por usted y lo van a matar, literalmente. Estos muchachos literalmente actuaron así. Se llevaron el arca para la guerra pensando que el arca lo iba a proteger. Ese artefacto literalmente lo iba a proteger. ¿Y de dónde que viene la protección? De Dios, no de ningún artículo que pueda tomar el lugar de Dios, porque ese artículo se vuelve un ídolo. Hay gente que tiene la Biblia en el Salmo 91 en mi carro. Señor, mira, ese carro está seguro porque tu Biblia está ahí, tu palabra está ahí y nada. Bueno, si está en algunos sitios, expertos están robando carros, hermano, se la van a llevar con toda Biblia. Créalo. O no, lo voy a dejar abierto ahí. No lo va a encontrar el otro día. Esto suena jocoso, pero así pensaron estos muchachos. Así pensaron estos muchachos. ¿Y qué sucedió? Hermano, lo mataron a los dos. Lo mataron a los dos. Israel cayó. Y el arca fue tomada por los filisteos. Cuando le dan la noticia a Elí, tus hijos murieron y el arca fue tomada, el sacerdote cayó de 90 y pico de años y se desnucó y se mató y murió. Ahí comenzó Samuel como sacerdote y como juez de Israel. Entonces, ¿qué pasó con el arca? No volvió a Israel, ¿no? Por 20 años duró el arca del Señor fuera del pueblo. Los filisteos tuvieron que dejarla. Ellos lo pusieron con los dioses de ellos, de Agón, y le cayó en desgracia esa arca, a esa gente. Y tuvieron que salir de ella. Y la mandaron pan de este hombre. No, antes de llegar a Obededón, no llegó a Obededón, sino antes de Obededón, llegó a la casa de Usa, donde el padre de Usa. Y ahí duró 20 años. El arca del Señor duró 20 años. Y el Señor nos lo bendijo. ¿Qué estamos diciendo? No lo quiero aburrir con esto. Antes de llegar al punto que quiero dejar listo, le tuve que decir un poco de la historia para que usted se familiarice. ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Qué fue lo que pasó? Y no volviéndose a olvidar que cuando usted pierde el temor a Dios o el primer amor, usted
le, le pierde el respeto o el valor a las cosas que son sagradas. Este hombre, esta familia, teniendo el arca que simbolizaba la presencia de Dios, que debería ser respetada y recordar quién es Jehová y todo lo que él hizo, y las ordenanzas que él había dejado de cómo llevar esta arca y cómo era de ser transportada y todo el procedimiento que el Señor le había dejado por escrito de hacer. Este joven Usa, viendo este artefacto en su casa, se familiarizó con él. Y como eso no es nada, eso es bonito, es chévere. Y como decía, eso es ahí donde habita supuestamente la presencia de Jehová y cosas. Y lo tenía ahí como que no era una gran cosa. Viene el rey David y piensa llevársela de ahí para Jerusalén. Hace una gran algarabía, una gran fiesta. Y si te va ahí bueno, es la historia un poco larga. Estoy resumiendo los versículos lo más que puedo. En 2 de Samuel, eso se encuentra en 2 de Samuel del 6, capítulo 6, del 1 al 11, y también el tiempo que duró el arca en esta casa en 1 de Samuel 7, del 1 al 2. Se sabe, como le digo, que el arca tenía que haber sido llevada por los sacerdotes a mano, cargada entre 4 hombres. El arca se tenía que mover a mano por los levitas. David, en algarabía, en confianza, con esta familia, la ponen en una carroza con unos bueyes. Nuevamente, hay ciertas cosas que el Señor ha dejado y que yo quiero hacerla a mi manera. Y nuevamente no es a mi manera, es como el Señor lo estipuló. Me guste o no, me sea más trabajoso para mí, es a la manera que el Señor lo dejó. ¿Y qué sucedió? Que mientras están llevando el arca del Señor con una gran algarabía, bailes y bulla, los bueyes tropezaron, hablando como que el arca se iba a caer, y este joven, donde tuvo el arca en su casa por 20 años, Usa, agarró el arca para que no cayera. Y al instante dice la Biblia que la ira de Jehová se encendió y lo mató por tocar el arca del Señor, por querer hacer las cosas como a ti te da la gana. Y uno hace las cosas muchas veces con buenas intenciones. Uno hace las cosas con buenas intenciones, y esas buenas intenciones pueden ser funestas y desagradables ante Dios. Porque si el Señor dejó un orden, yo tengo que seguir ese orden, me guste o no. No es negociable. Ok, Señor, yo te lo puedo dar mi ofrenda de esta manera, yo puedo venir a la iglesia de esta manera, yo puedo adorar de esta manera, yo puedo ver esto de esta manera, yo puedo hacer esto de esta manera, yo me puedo juntar con esta gente de esta manera. Ten cuidado con eso. Ten cuidado con esto. Este hombre se familiarizó tanto con el Señor que él pensó que él era digno. Oh, yo lo puedo agarrar, ya. Estuvo en tanto tiempo en mi casa, y lo mató ahí mismito y pereció. Le perdió el temor a Dios. Oh, yo puedo predicar más que el hermano, yo puedo hacer esta función más que el hermano, yo puedo hacer esto, yo lo haría mejor. Tengan
mucho cuenta con esto. Si el Señor te escogió, el Señor te dio esa posición, te dio eso, hónralo, hazlo con mucho temor ante Él. No cree que porque tengo tanto, creerme superior que el ángel de la iglesia, que esto, que el hermano, que aquello. Y el ángel tuvo en Abinadab 20 años, que fue el padre de Asúa, y solamente duró 3 meses en donde Obededón, y el Señor lo bendijo de una vez. En menos de 3 meses fue esa casa prosperada, bendita. Y en los 20 años que duró con Abinadab no lo bendijo ni una sola vez. Que hay personas que vienen con el temor a Dios a la iglesia y el Señor los bendice, el Señor los prospera, el Señor, y yo, wow, este muchacho tiene un mes aquí, mire, y ya está en toa, y yo tengo aquí 10 años y estoy igualito. Y lo que le vengo a querer hacer la guerra a él. Cuidado cómo está mi temor y mi amor, mi primer amor ante Dios. Que vengo yo a quererme familiarizar con el Señor y querer hacer las cosas a mi manera y me descuido. Este hombre por 20 años tuvo el arca de Jehová y no fue bendecido en ninguno, sino vino de gracia porque murió su hijo. Y en 3 meses, Obededón fue bendecido de parte de Dios porque le mantuvo temor a Dios. Mantuvo temor al Señor. Y si le sigo ya casi culminando, hermanos. Y estos son ejemplos del Antiguo Testamento. También en el Nuevo Testamento vemos ejemplos de hombres y mujeres. Ustedes lo conocen. Que descuidaron el temor a Jehová. Descuidaron su primer amor y nuevamente querían hacer las cosas como a ellos les placiera. Y en estos caminos hay que hacer las cosas como el Señor la manda. Y hemos dicho, hacer las cosas a media es desobediencia. O se hace o no se hace. Absténgase hasta que usted la haga bien y la hace. Este hombre y esta mujer, una pareja, usted la conoce, se ha hablado mucho de ellos. Decidieron hacer algo para Dios. Ananías y Zafiras. De la nada dijeron, Señor, te vamos a dar una ofrenda. Y vamos a dar para la obra esto. Nadie se los pidió. Ellos se ofrecieron. Pero ellos querían engañar prácticamente a Dios o a los hermanos que estaban ahí, escondiendo una parte de lo que habían prometido. En Hechos capítulo 5 del 1 al 11. ¿Y qué sucedió? Trajo una desgracia, trajo muerte para sus vidas y ambos murieron. Se olvidaron lo que era temeroso ante Dios. El Señor no es juego. El Señor es amor, pues también es fuego consumidor. Y muchas veces yo me puedo familiarizar con Dios. El Señor conoce mi corazón. Todo el mundo lo hace. Eso no hace nada. Hermano, hay que tener mucho cuidado con eso. Después que esta pareja engañaron al Espíritu Santo y murieron, el versículo 11 dice, de Hechos capítulo 5, versículo 11 dice, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Hay veces, hay hermanos, hay predicadores que te hablan de chiste, historia, cuento, y tú te ríes y chévere. ¿Qué escucharon esta gente? Y vino ¿qué? Gran temor
sobre toda la iglesia, y no solamente los que estaban en la iglesia, sobre todo los que oyeron estas cosas. Cuando usted escucha esto, ¿qué le viene a usted? ¿Le da alegría? ¿O puede ser que le dé un poco de temor? Porque hay veces que la gente escucha esto como si fuera espera, ay, el hermano Joel es bien serio. Él no dice cuento. A mí me gusta que digan unos cuentecitos. La palabra de Dios es seria. Es seria. Yo dudo mucho que Jesús le dijera cuento a la gente. Él le decía la verdad. Y la verdad muchas veces duele, hermano. Y se la decía con amor. Y estas son palabras que el Señor nos dice a nosotros. Porque nos ama. Y que no nos quiere que nos pasen como estos hombres y mujeres de Dios. Que se olvidaron del temor a Jehová. Que se olvidaron de su primer amor. Y se familiarizaron tanto con el Señor, con hacer las cosas a su manera, que vinieron consecuencias funestas a su vida. Y esto es para todo, hermano. Esto es para todos. Esto no es para uno solo. Esto es para desde el más chiquito hasta el más viejo. La palabra de Dios no cambia. Y yo no soy para cambiarla a nadie. Y no va a cambiar porque es eterna. Y así es que está. Aunque yo venga a quererla cambiar, no puedo. Lo que me va a traer juicios para mí. Hubo una iglesia que pensó que quería vivir su evangelio, quería ellos adorar a su manera y vivir como ellos querían. Y en su proceso dejaron de adorar al quien tenían que adorar. Y nuestra adoración es para Cristo, ¿no? Y él estaba afuera y ellos estaban adentro adorándonos a Dios. ¿Sabe Dios a quién? Menos a él. Y eso pasa que cuando tú te haces las cosas tanto como que quieres cambiar las cosas, salir de la rutina, muchas veces puede haber problemas con eso. Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, versículo 15 hasta el 20. Y dice el Señor: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabéis que eres tú un desaventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Gracias, hermanos. Aquí viendo el Señor Jesucristo, esta gente pensándose que estaban tan bien delante de Dios, que ellos eran ricos, que no tenían necesidad de nada, lo tenían todo y le faltaba. Creía que lo tenían todo y no tenían nada, porque lo principal era Jesús y él estaba afuera. Él estaba tocándole, que lo dejaran entrar. Ellos estaban haciendo todo. No creían que ni estaban lejos del Señor, ni tampoco que estaban cerca de Él, porque no decían, si estoy frío, me voy a acercar de Él. Si estoy caliente, me voy a sentar. No, estaban en las dos aguas. Estaban en las dos aguas. Y así hay muchas personas que piensan, yo estoy ahí,
Y eso es peligroso. Estaba afuera. Y el Señor mandó a esa persona que sea celoso y se arrepintiera, que volviera a tener el temor a Jehová, que volviera a su primer amor. Ambos conceptos no son contemporáneos, sino que se complementan. El temor a Jehová con el primer amor, produciendo una relación con Dios basada tanto en el respeto reverente como en un amor ferviente, lo que resulta una vida cristiana madura y fiel. El temor de Dios no se siente, se nota en cómo vives. Cuando la Biblia habla del temor de Dios, no habla de pánico, sino de entender quién es Dios. Cuando tú hablas de temor de Jehová, no es que tú le tengas temor, un miedo, sino entender quién es Dios. Y muchas veces se nos olvida o no pensamos en eso. ¿Quién es Dios? ¿Y quién soy yo delante de Él? ¿Usted se recuerda cuando el Señor, estando ahí en la cruz, habían dos personas a la par con Él? ¿Se recuerdan? Dos ladrones. Uno entendía quién era Él y otro no entendía quién era el Señor. Y ese ladrón le dice a Él, en Lucas 23:40, respondiendo el otro, le respondió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Hay personas que ni estando en la condenación al borde, no respetan a Dios, no quieren buscar a Dios. Tú le dices: mira, arrepiéntete de tus caminos, tus pecados, acepta al Señor, Él te puede salvar. No, se mueren. Así el ladrón, ese ladrón murió en el último momento. El otro dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le prometió salvación a él, perdonó sus pecados. ¿Cuántas personas le llevamos el plan de salvación? Ese es el querido. Mira, acepta a Dios. No me venga a hablar a mí de eso. No me venga a hablar de eso. Y cuando una persona está al borde de la muerte, debería temerle a Dios, ¿no? Pero muchas veces la gente no puede no ver eso, ese orgullo. Pero nosotros tenemos que estar conscientes de eso en todo tiempo. No ser como ese ladrón. ¿Qué pasó con tu primer amor? ¿Qué pasó con tu primer amor? ¿Qué pasó con él? ¿Qué pasó con tu temor a Jehová? ¿Sigue ahí o se ha enfriado? Podemos volver a él. Muchos dicen que no, que eso fue al principio, que venía, tú quizás dirías, hubo un tiempo en el cual venía al templo con tanta alegría, en el cual yo lloraba delante de la presencia de Dios y cuando adoraba con una pasión. Y ahora muchos dicen que eso es el primer amor. Si no analizamos a la palabra del Señor y lo que nos enfocamos, ¿a qué hora que el varón va a terminar? ¿A qué hora que va a acabar? Y no meditando en la palabra del Señor, no va a haber mucho cambio en nosotros. Pero que el Señor bendiga su palabra en nuestra vida y nos la recuerde, que el Señor está esperando adoradores que lo adoren a Él en espíritu y en verdad. Y nosotros que estamos aquí, aún a pesar de la inclemencia del tiempo, aún quizá que nuestro cónyuge no está aquí, que nuestros hijos no están aquí, es porque amamos a Dios. Reconocemos que Él es quien Él es. Y quizá Él dirá: bueno, ese mensaje hubiera sido bueno para otro hermano, pero el Señor lo trajo para mí, yo lo acepto. Y quizás hay áreas en mi vida
que yo me he olvidado del temor a Jehová, que me he olvidado que no le he sido reverente, que no le he sido obediente, que a veces no lo busco con esa pasión, con ese fervor. Que el Señor me ayude. Como dice Apocalipsis 2, del 4 al 5. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu calendario de su lugar si no te hubieras arrepentido. Que el Señor bendiga su palabra en nuestra vida y que nos ayude a vivir una vida consagrada en el temor a Jehová. Que podamos enseñar a otros estos principios bíblicos fundamentales de cada creyente y seguir hacia adelante. Que no olvidamos quién es Dios y que Él no cambia. Que yo nunca voy a hacer un evangelio a mi manera. Hay personas que han hecho evangelio, Biblia a su manera, que le quitan pero Dios no cambia. Aunque yo quiera modificar el mensaje principal sigue siendo igual. Su santidad, quién es Él, su esencia y quién soy yo no cambia. A cambio me va a traer consecuencias a mí funestas. Que el Señor me ayude cada día a recordar su palabra, que Él no cambia, que aunque yo la quiera cambiar sofisticadamente y cosas, que aunque los tiempos, como le digo, los tiempos están cambiando. La Biblia originalmente era en papiro, era en pergamino, no, era en piedra. Y está y de pieles vino papel y ahora está en digital. Y sabrá Dios, la tenemos en audio, la tenemos visual, la tenemos en tantas formas. Pero el mensaje no cambia. ¿Quién es Él? No cambia. Toda la creación cambiará, pero Él no cambiará. Él sigue siendo el mismo Dios de ayer, de hoy, de los siglos. ¿Y quién soy yo para querer cambiar su palabra o su mensaje a como a mí me agrada? Que el Señor me libre de hacer eso, de pensar en eso. O que sí, como Asá, de buena fe, inocentemente, si el Señor me pueda cortar o amonestar o castigar, porque Él castiga a todo aquel que Él ama. Que el Señor bendiga su palabra en nuestra vida y que nos ayude a vivir con temor ante el Señor y tener vigente siempre ese primer amor en nuestra vida. Así que oremos. Amado Dios y Padre, Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Dios. Gracias porque hay tantos ejemplos, Señor Dios. Y que muchas veces decimos que por el tiempo o por tantas cosas, a veces no entramos en detalle, pero gracias porque tú me has ayudado a decirla en resumen lo que queremos escuchar, Dios. Quizá yo no tengo un léxico tan entretenido como tantas personas que quizá que se mantiene la atención, pero no soy yo, Señor, eres tú, Señor, que hace la diferencia, Señor Dios. Tú eres el que bendice, tú eres el que convence del pecado, Dios. Ayúdanos, Señor Dios, a traer a la memoria el temor hacia ti, Señor Dios. Que nos ayude a recordar quién eres tú y quién soy yo, Dios, ante ti, Dios. Ayuda a vivir esa pasión, ese deseo por buscarte a ti, Dios. Cuando esté a solas, cuando esté en cualquier lugar, Dios, yo recordarte a ti, recordar quién eres tú, acudirte a ti, Dios, orar, leer tu palabra, Señor Dios. Gracias porque lo podemos hacer aquí junto a mis hermanos, Señor Dios. Pero te espera de mí más y más, Señor Dios. Yo te presento a tu pueblo, Dios. Espero que tu palabra le haya marcado sus vidas, Dios, sus corazones, sus mentes, Dios.
como tú dices en tu palabra, que nunca se apartará de mí este libro de la ley, sino que de día y de noche meditaré en él, para que haga y guarde conforme a lo que está escrito en él. Y entonces tú prosperarás mis caminos, Dios. Señor, ese temor, Dios. Muchas veces venimos ante ti como Padre porque lo eres. Venimos ante ti como amigo y lo eres, hermano. En todas las formas, Señor. Y nos familiarizamos tanto contigo que quizá muchas veces, más de la cuenta, nos olvidamos tu esencia, tu divinidad, tu santidad. Oh Señor Dios. Pero aún así, Señor, tu gracia, Señor, sigue estando ahí, Dios. Esa gracia, Dios, que estuvo con Sansón, que aunque tú estuviste con él, Dios, y él cayó a lo más bajo, Dios, tú lo levantaste, Señor Dios. El pelo volvió a crecerle, Señor Dios. Tu gracia hizo que creciera. Tu fuerza volvió a estar dentro de él, Dios. Y él pudo destruir las murallas por tu misericordia, por tu gracia, por tu amor, Dios, por su arrepentimiento, Dios. Pero le costó mucho, le costó todo, Dios, volver al temor hacia ti, volver a su primer amor, Dios, que nos costará a nosotros, Señor Dios, volver a ese temor, volver a ese fervor, Dios, en el cual yo podía antes venir y estar en una vigilia contigo, olvidarme del tiempo, poder estar en tu palabra por horas, poder estar hablando contigo, Señor, olvidándome del reloj, del celular. Señor, perdónanos si hemos dejado eso. Ayúdanos, Señor, a volver ante ti más y más, a ese primer amor, a ese temor a Jehová. Ayuda a tu pueblo, Señor, desde un servidor nuevamente, Dios, que cuando me digan vamos a hacer esto para ti, yo diga, ahí estaré yo, porque yo te amo a ti, Señor Dios. No de hecho, no de dicho, sino de hecho, Señor. Ayúdanos a demostrarlo, Señor Dios. Ayúdanos, Señor Dios. Saca de nosotros lo que impida que volvamos a tener el temor a Jehová. Saca de nosotros lo que impida que volvamos al primer amor, Señor Dios. Y como tú dices en tu palabra, Dios, sé pues celoso y arrepéntete. Señor, aquí estamos, Señor. Sea de hecho, de palabra, Dios, queriéndonos arrepentir, Señor Dios, volviendo al camino que eres tú, Señor Dios, para no terminar como aquellos, como Asad, como los hijos de Aarón, como Ananías y Zafira, como estas personas, esta iglesia que estaba tibia, Dios. Ayúdanos, Dios, a mantenernos firmes, trayendo a la memoria quién eres tú siempre, Dios. Aunque tú seas mi amigo, aunque tú seas mi Señor, mi Dios, mi Padre, siempre tener ese temor hacia ti, Dios. A no pasarme más de la cuenta, Señor Dios. A no querer vivir un evangelio a mi manera, sino a la manera que tú lo estableciste, Señor Dios. Gracias, Señor Dios, por tu palabra. Gracias por tu pueblo que está aquí, Dios. Que a pesar de la inclemencia del tiempo, a pesar del frío que se sentía aquí, Señor Dios, como ahora tú pudiste reparar danos, guiarnos para reparar eso, Señor Dios, y que las temperaturas se arreglaran y poder asimilar tu palabra, Dios. Ayúdanos a mantenernos firmes en ella. Gracias, Padre, gracias por cada oyente que nos está sintonizando, Dios, esperando que esta palabra haga marcado sus vidas de una forma muy especial y que puedan vivir y tener con estos principios fundamentales
el temor de Jehová, Señor, y el primer amor en sus vidas. Dios. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, hermanos, denle un aplauso al Señor. Le damos las gracias a Dios por su palabra que ha sido expuesta, y de la misma forma le damos la gracia a cada oyente que nos sintonizó. Gracias de donde quiera que usted nos está sintonizando. Esperamos que esta palabra haya impactado su vida. Compártala con los demás, con sus seres queridos, con sus amigos, creyendo que le va a ayudar. Así que esta es la Iglesia Bíblica del Condado de Queen, la cual se despide del aire dándole la gracia a usted nuevamente por seguirnos, por ser fiel oyente a Dios primeramente y a nosotros. Así que con este fuerte aplauso nos despedimos del aire y gracias por sintonizarlo, creyendo que le seremos de bien. Dios le bendiga y buenas noches. Amén. Así que vamos a pasar una parte especial con nuestra hermana Isabel para seguir con el programa. Nuestra hermana Reina, disculpe. Esto es un grupo. Amén. Gracias. Dios les bendiga, mis hermanos. El versículo de